Saludos amigos que nos siguen todos los domingos aquí en Telemicro. No cabe duda de que la economía dominicana ha crecido más que la economía de los países del área. También de que el presidente Danilo Medina ha venido implementando una serie de programas novedosos y que han impactado en la clase menos pudiente. Para hablar de estos temas, hemos invitado aquí a Desafío, tanto por aquí, por Digital 15, como por Telemicro Internacional, al licenciado José Ramón Peralta, que es ministro administrativo de la presidencia, pero sobre todo que es una persona cercana a estos programas al presidente Danilo Medina. Vamos a conversar sobre el impacto en el área de la educación, el área de la salud, en el área de la producción agropecuaria y agroindustrial, también de lo que es la transparencia en el rol que tiene el gobierno para que el pueblo dominicano conozca todo lo que está haciendo y sobre todo en el aspecto político de la ley de partido y la ley electoral, que son dos puntos esenciales para el fortalecimiento de la democracia dominicana. No se pierda y espere en breve al licenciado José Ramón Peralta aquí en Desafío. Veamos el operativo oftalmológico realizado por el senador de Elías Piña, Adriano Sánchez Roa. El senador Adriano Sánchez Roa, a través de su oficina senatorial, realizó un operativo con médicos oftalmólogos especializados en el área procedente de los Estados Unidos, integrados por el Grupo Bosch, a través del Centro Caribe para el Desarrollo, siendo esta la segunda jornada oftalmológica realizada en Elías Piña. Y para mí es muy fundamental este operativo que le hemos querido llamar jornada para distinguirlo de los operativos normales. ¿Por qué yo digo que es importante? Lo primero es que nosotros aquí contamos con altos especialistas de la nación más desarrollada. Es decir, los médicos que están aquí, los promotores sociales que están aquí, son de alta calidad. Que como dijo Tulio, no vienen simplemente a poner un lente. Es posible que a una persona con una gota o con un tratamiento mejore y no necesita el lente. Y aparecen casos como ocurrió de que el problema es tan profundo que necesitan otro tipo de lente. Y de hecho en el transcurso del año nos estuvieron enviando lente y nosotros se lo estuvimos entregando a los beneficiarios. Pero también se aparecen uno que otro caso que haya que hacer alguna intervención. También ellos están dispuestos, ya diría yo, con equipo de la capital nuestro, también hacerse. Es decir, se trata de un servicio a profundidad y un servicio totalmente gratuito. Bueno, yo creo que, claro, porque hay gente que no tiene los recursos para conseguir sus lentes, entonces que para las personas de escasos recursos es una gran ayuda. Eso es importante para el pueblo aquí, porque es un pueblo bastante pobre, con muchas dificultades, de escasos recursos, entonces que cualquier operativo que favorece al pueblo es algo muy positivo. La labor social que desarrolla el senador Adriano Sánchez Roa, ¿cómo es valorada? ¿Cómo es percibida? Bueno, él es uno de los senadores que grita más por la provincia de Elías Piña, y eso hay que recordar que es muy importante, porque hay que gritar, y hay que buscar, hay que pedir y hay que luchar. Y yo creo que Adriano lucha por su provincia, pero siempre tenemos muchas cosas que hay que seguir haciendo. Y lo más importante es trabajar unidos, sin importar religión, sin importar la bandería política, hay que trabajar juntos siempre. Y mirar siempre a hacer el bien común. Los beneficiarios recibieron lentes de calidad totalmente gratis, correspondiente a la enfermedad detectada, así como asistencia periódica de la evolución de su dolencia. Para el Desafío es un honor contar hoy con la presencia de un profesional de la administración experimentado en el sector público y en el sector privado, cuyos aportes en la economía, fundamentalmente en la producción agropecuaria, agroindustrial y otras áreas, están ahí en el país.
contamos con una persona que es clave, fundamental en el éxito de la política gubernamental del presidente y licenciado Danilo Medina. Hoy estamos aquí en Desafío con el licenciado José Ramón Peralta, ministro administrativo de la presidencia. Buenos días, ministro. Buenos días, senador. Bueno, aquí Encantado estamos. de estar aquí con los amigos y amigas que siguen Desafío todos los domingos a las 11 de la mañana. Ok, estamos aquí y con los Y que nos espera- siguen. Y yo sé que aunque hablaste de la parte del sector privado, Sí. pero yo estoy aquí, parece, El sector más público. como político que como... Como político. Y funcionario que como... Lo que pasa es como que, sector que privado mi ahora. primer conocimiento y admiración hacia su persona fue cuando estaba en el sector privado en aquellos años. Sector privado, el sector privado mío también, Sí, sector que agropecuario. Nos tocó, Sí, en esa época, en el 2008, dirigíamos la Junta Agroempresarial Dominicana. Bueno, estamos desde mucho sí. antes, pero en el 2008 nos tocó Sí. la crisis alimentaria Correcto. mundial Sí, sí. que se vivió y que fue de gran desafío para todos los gobiernos. Y en ese momento Sí, nos tocó una nosotros, crisis como que- sector privado, estar al frente de todo desde el sector 28 no se ve agropecuario una crisis nacional. así, correcto. Sí. Y también yo digo en la agroindustria, porque el país, yo digo que todavía no ha logrado la gran agroindustria que debe tener, y tanto tu familia y como tú vienen ya de décadas Sí, dedicados a esa parte agroindustrial Desde fundamental. el año 85, Correcto, entonces... ya han pasado unos años. Bueno, entonces, muchos años. Bueno, vamos, digo yo que tenemos ahora mismo ya 4 años y 7 meses de gobierno del presidente Danilo Medina, con todos sus equipos. Una gente común del pueblo, ¿cómo debía calificar el gobierno del presidente Medina ya en estos 4 años y 7 meses? Bueno, este es un gobierno que desde que llegó del primer día se ha enfocado en trabajar con la gente, de servirle a los más necesitados, de crear una alianza con los sectores productivos que permitan la creación de empleos y de mejorar la vida de cada uno de los dominicanos. El presidente se ha enfocado en una política social muy importante, a trabajar como nunca ningún gobierno ha trabajado en la educación dominicana. Ha construido la mayor cantidad de aulas y de escuelas que se haya construido gobierno alguno en toda la época, incluido el gobierno los 31 años de Trujillo. Y todavía faltan por construir más. Y trabajando para mejorar la calidad de la educación como ningún otro gobierno. Se están invirtiendo sumas fabulosas que nunca se habían invertido. Primero en el mejoramiento del salario para dignificar esa profesión de los maestros. Que el profesional del magisterio se sienta una persona importante como siempre lo fue, pero distinguida y respetada. Y lo primero es elevando sus condiciones de ingreso, sus condiciones de vida. Y a la vez que se eleva sus condiciones de vida y hace que mucha gente vuelva a sentirse atraída al magisterio, entonces preparándolo. Se han dado decenas de miles de becas para preparar a esos profesionales que lo obligaban, sus bajos salarios, lo obligaban a trabajar en jornadas de tres jornadas en un día, para poder llegar al salario que tienen hoy. Y al trabajar en esas 3 jornadas, eso limitaba su formación profesional. Entonces teníamos profesores que no tenían las condiciones necesarias en esta época del conocimiento para transmitir esos conocimientos a sus estudiantes. Pero además, no tenía el tiempo para dedicarles tampoco a los estudiantes, porque eran 3 jornadas donde apenas había una labor de 2 horas, 2 horas y media diarias. Almorzar y volver de una vez. Sí, para ir a otra escuela o a esa misma escuela en otra tanda. Sí. Ahora no, el presidente ha llevado a lo que le llama la jornada extendida, donde el profesor está con los alumnos durante más de 6 horas en los recintos escolares impartiendo docencia. Yo he dicho ahí mismo, no pudiéramos ver, esa es una idea que la tengo hace mucho tiempo, ver la posibilidad de la jornada extendida en los médicos. Un médico a veces trabaja X horas y de ahí sale a trabajar a otro centro, pierde 2 horas en el camino, se desconecta de ahí, gasta combustible, toma riesgo. Área extendida quizás esa es otra área donde hay grandes desafíos por delante. Y el gobierno también está dando los pasos necesarios ahí.
El gobierno eran sueldos bajos, Sí. lo cual el médico también, la profesión del doctor, ya no era lo suficientemente remunerada. Teníamos médicos en esos hospitales ya de 20, 30, 40 años, dando servicio por apenas 1 o 2 horas, o 5 horas a la semana, y esos servicios eran deficientes. El gobierno decidió, en un acuerdo, por primera vez un acuerdo de esa magnitud con la Asociación Médica, de muchos meses de negociación, decidió entonces pensionar a una cantidad importante de médicos para integrar a otros nuevos que sí pudieran dar la cantidad de servicios que requiere la población. Y estamos en ese proceso, porque ese es un proceso que apenas se inició hace unos meses. Y todo proceso no es automático, conlleva una evolución. Igual que como está pasando con la educación. No pretendemos que un problema de un sector educativo deficitario, con grandes lagunas, donde estábamos liderando el mundo y todavía lo seguimos liderando en la cola del mundo en la deficiencia, eso automáticamente pasemos a hacer simplemente por asignar dinero. Es todo un proceso, hay que preparar los profesores, hay que tener las aulas construidas. Y más profundo todavía es, y el presidente lo ha entendido bien y este gobierno, y es que a los niños tienen que llegar con sus cerebros bien desarrollados. Porque tú puedes tener quizás los mejores profesores ya preparados para dar las clases correctamente como debe ser, pero tengas niños que han venido con problemas de nutrición, que no han desarrollado su cerebro y no están en capacidad de asimilar esas lecciones que le dan los profesores, los maestros. Entonces, por eso es que ahora también el presidente, una de sus ejes fundamentales, junto con la educación y la tanda extendida, es construir más de 250 estancias infantiles, que va a garantizar que 500.000 niños impacten en 500.000 niños, que tendrán la orientación, que se estimulará su desarrollo, pero además que tendrán su alimentación adecuada para que su cerebro se pueda desarrollar. De manera que cuando vayan a las escuelas públicas, sean niños que no tengan la capacidad de asimilar los conocimientos en iguales condiciones que cualquier niño que haya nacido en una cuna rica de dinero o privilegiada, que cualquier niño rico o cualquier niño de clase media. Y en eso es que está trabajando el presidente, en dejar en este país una nueva generación de hombres y mujeres que estarán en capacidad de dar el gran salto que necesita nuestro país. Porque estos niños de las escuelas públicas son niños que estarán preparados para enfrentar este mundo tan complicado de hoy, tan competitivo, en este mundo globalizado, estarán en la capacidad de enfrentarlo, como lo hace cualquier niño de cualquier país del mundo, o cualquier niño de que haya nacido en condiciones económicas. Es decir, podrán competir y eso tendrá lo importante, igualdad de oportunidades. Digo yo, y en la educación, la parte de la alfabetización también, que eso es cierto programa que aunque últimamente se habla poco, en el caso de la provincia mía, que es donde hay una de las provincias porcentualmente que tiene más ese problema, también es un cambio grande que se da cuando una persona que no sabe ni siquiera ver un subtitular en una televisión. Hoy en día, sin haber terminado el plan de alfabetización, hoy ningún gobierno ha alfabetizado en términos absolutos más gente que el gobierno de Danilo Medina en 4 años. Ninguno. Hemos alfabetizado más de 700.000 personas. Ahora, ¿qué sucedió cuando llegamos al gobierno? Que los datos que teníamos en el censo aparecían que había menos personas analfabetas que lo que realmente eran. Cuando se hizo luego, que comenzamos y se iniciaron los programas,
nos dimos cuenta ya cuando terminamos que todavía quedaba una gente, era más, el número llegaba Sí. casi a un 11, un 12% de la población en condiciones de analfabeto. Por eso se extendió más. Esperamos que nosotros, al finalizar este año, podamos ya cumplir esa meta, o a principios del año 2018. Y ese será un logro que tendrá Danilo Medina cuando ya no sea presidente. Sí. Decir que la República Dominicana, en su gobierno, quedó libre del analfabetismo. Sí, no, y países como Cuba uno ve que tienen 25 y 30 años, quizás más, que ya salieron de eso. Y mira cómo estábamos nosotros todavía. Sí, no, eso es una vergüenza nacional. Sí, sí. Pero lo importante junto con esto es llevar una calidad en la educación dominicana y de esos jóvenes Sí. humildes. Digo, no cabe duda que el programa de la visita sorpresa, que hasta el nombre fue nuevo, ha sido quizá uno de los programas de mayor impacto. Mayor impacto porque el presidente, como él dijo él mismo, estaba lleno donde el que no podía venir al palacio. Entonces yo digo, el presidente pensó o se siente el gobierno satisfecho con esos resultados de la visita sorpresa. Bueno, este programa, Adriano, ha sido emblemático porque es algo novedoso, innovador, no se había aplicado en ningún país y es un referente. Ha tenido el reconocimiento de la FAO, de Naciones Unidas. Hemos ido a exponer, a dar a conocer en Naciones Unidas. Me tocó a mí explicar en las Naciones Unidas cómo se desarrollaban las visitas sorpresa, porque ha llamado la atención del mundo. En los países cercanos nuestros, centroamericanos, hay varios presidentes que ya han incorporado esto a su política gubernamental. El de Panamá, el de Honduras, en El Salvador, en varios países lo tienen. La diferencia con relación a República Dominicana es que muchos de estos países que lo han incorporado en su gestión de gobierno, lo hacen los días de semana o los sábados. Sí. El presidente lo hace todos los domingos. El presidente sacrifica su día de descanso para ir a atender las comunidades más apartadas y más necesitadas de nuestro país, para tenderle la mano amiga, la mano solidaria del gobierno, porque son personas excluidas en el sector rural y en otras áreas también, porque lo ha hecho también en algunos barrios de Santo Domingo y de otras zonas, con las cañadas, donde va a darle el apoyo, pero va a dar el apoyo no de asistencialismo, va a dar el apoyo para que esa ayuda sea permanente. Se convierta en un sustento de vida, no de un presidente que hoy le llevó una bolsita de comida, una caja de comida, o una ayuda, o un bono, lo que fuera, sino a que ellos, su actividad productiva, la pueda potencializar. Si hay productores, por ejemplo, de yautía, o de tayota, o de fresa, o productores, en el caso pecuario, de pollo, de cerdo, de ganado, el presidente que no pueden, que tiene una marranita, un grupo y se asocia, el presidente va y le da el apoyo para que con una asociación puedan instalar un negocio que le permitirá vivir a ellos y a su familia durante muchos años, sin necesidad del asistencialismo. Y además, aparte de que los ayuda a la asociatividad y al cooperativismo, también le crea la responsabilidad, porque a todos se lo dice, de que esos recursos que se le están facilitando tienen que pagar. Y eso ha traído una revolución. Sí, que tienen que ser rentables. Una revolución en el campo. ¿Por qué? Porque hemos demostrado en un estudio que hizo el PNUD que las visitas sorpresa pueden crear empleos. Es la actividad, con la inversión más baja se puede crear empleo. Le voy a explicar. En el año 2014, a la economía nacional, crear un empleo le costó más de 2 millones de pesos. Crear un empleo. Crear un empleo. Sin embargo, en ese estudio del PNUD, cuando se analizó, varios proyectos, 65 proyectos importantes, emblemáticos,
de los que estaban desarrollando, Sí. con 50.000 pesos de inversión que se invirtiera en el campo, Se creaba el se empleo. creaba el empleo. Se creaba el empleo. Y como tú decías... Y un al empleo principio, permanente introduciendo también. esto, Sí. empleo permanente. Sí, porque esa un es la empleo otra que cosa. pueden crecer, Sí. porque ya van a ser, Sí. no solamente que se le creó la base para un trabajo productivo de manera permanente y empleo permanente, sino que ya son sujetos de crédito, porque tienen un historial que el Estado fue, le ayudó, ellos pagaron y ya pueden acceder entonces a la banca, al Banco Agrícola. Sí. O cualquier banca, porque ya hay un historial de crédito. Sí, Es decir, sí. que una persona que ya Lo introdujo lo al sistema. introdujo a la vida productiva formal. Y como te decía, esos empleos que se crean son los empleos más baratos, pero lo más importante. Porque si no, esa gente hubiesen venido aquí a seguir llenando los cinturones de miseria alrededor de Santo Domingo o las principales ciudades del país, sin saber a qué vienen. Porque son gente que se sentían en esos lugares realmente desamparados, sin saber de qué iban a vivir. Y aquí se les está garantizando. Y ya van 163 visitas, con miles de compromisos y cerca de 20.000 millones de pesos invertidos en esas personas, en personas necesitadas. Y eso es un apoyo extraordinario que ha habido al campo, como tú bien lo dices. Sí. Pero no solamente en la parte de la visita sorpresa, sino que también hay que ver, pero antes de pasar a eso, pasar a la parte del sector agropecuario, que tú, de la cual tú eres un conocedor profundo que puede dar clase a mí ahí. Que yo debo decir algo que, porque lo he dicho público, de que para mí, yo me gradué en el 78 en tu provincia, y para mí, en los últimos años, el sector agropecuario estaba pasando ya desapercibido, un sector que ya iba ahí, con la, política del presidente, ya se cree en el sector agropecuario. Sí. Eso lo digo yo porque lo decía, yo se lo decía al mismo presidente Leonel Fernández, porque usted tiene que tener una gente que creyera que podía ganar, que creyera que eso podía ser su forma de vida. Y ese para mí, en términos generales, fue lo mejor de la visita sorpresa. Le puso a todos los sectores, a los que estén ahí y los que no estén ahí, a ver el campo. O sea, el campo puede, el campo es una área que puede. Ahora, una cosa que yo pensaba... Algo importante, y es la cantidad de políticas que se han establecido, y sobre todo el apoyo al Banco Agrícola. Sí. Que tú conoces mucho de eso. Sí. Pero no ha habido un gobierno que haya apoyado más al Banco Agrícola que este. Y el Banco Agrícola es el único vehículo de financiamiento que tienen los productores agropecuarios. Sí, lo que no ¿Tú tienen te acuerdas que con la reforma del sector financiero en el 2003, 2004, el sector financiero quedó excluido de ser correcto del financiamiento? Y la única ventana que le quedó era el Banco Agrícola. Ahora, ¿qué pasaba? Que era un Banco Agrícola que no tenía los recursos suficientes. Y una tasa muy alta. Una tasa altísima, una tasa que andaba entre el 18 y el 24. Sí. Y esto se pagaba con carta orden. Sí. Lo que hacía, el financiamiento que se le daba carta orden. Que el productor iba con esa carta orden. Y encarecía el crédito. Iba a un agroquímico o dos a buscar un producto. Pero como era una carta orden que no era dinero, papeleta una arriba de otra, ese comerciante vendía a precio de... Para cobrarlo en 2 años, entonces. A precio de lista, sin descuento. Sí. Sin descuento. Ya no. El Banco Agrícola, desde que Danilo Medina llegó en el año 2012, está el Banco Agrícola desembolsándole en efectivo a los productores. Sí. Y yo reto a cualquier productor del país que me diga si eso no es así. Sí. Que venga uno, no importa del color que sea. Si el Banco Agrícola ahora no es, como que dicen, peso sobre papelera, hay que le da. ¿Y qué le permite eso al productor? Negociar su precio. Negociar su precio. Sí. Porque está pagando de contado y consigue mejor precio. Y le baja los costos de producción. Sí. Pero lo más importante entonces, esa tasa que estaba entre el 24 y el 18, que realmente para el productor no era ni el 18 ni el 24, era mucho más. Sí. Porque lo que adquiría con eso tenía que adquirir los precios más caros. Ahora bajó el presidente de que llegó, la bajó al 12%. Al 12%. Y 2 años después de estar en el gobierno,
la bajó al 10% y ahora está en el 8%, que es la tasa histórica más baja. Pero digo yo, esa es la para el general, sector. es la general, porque yo he visto tasas que se la ha puesto, por ejemplo. Déjame terminar ¿cómo con se esa hace? película, déjame decirte del banco. Esa tasa está al 8%. ¿Tú sabías, Adriano, que aquí hoy en día no hay un solo empresario grande en este país que pueda ir a un banco y conseguir tasa a esa tasa? No importa cómo se llame. No importa que se llame Gómez Díaz, Pepín Corripio, Lovicini, nadie de esos puede ir. El sector agropecuario tiene un 8%, una tasa privilegiada para que pueda producir. Y no solo que la tiene la tasa, sino que está el dinero que pueden ir a buscarlo. Sí, sí. Menos de uno mensual. Menos de uno mensual. Pero déjame, a eso que tú decías, la otra cosa. Y es que ahí está el Conaleche, prestando al 6%. Al 6%. 6%. ¿Cuándo se veía eso? No. Esa tasa estaba hace mucho tiempo, pero no tenía dinero. Entonces, ¿para qué estaba? Entonces, ¿para qué servía? Ahora el Conaleche tiene la tasa al 6% y hay dinero. Y todos los meses de Palacio, el presidente, aparte de la recuperación que tiene el Conaleche, y por donde le aporta dinero, millones de pesos, para que siga prestando a los productores de leche nacional. Y entonces ya volvemos a la visita sorpresa, a una tasa del 5%. Eso es lo que yo digo. Y esos 2 años de gracia. Y le da la gracia, el tiempo de gracia, el periodo de gracia que necesita ese productor. Para que multiplique. Para que multiplique un capital prestado sin pagar en 2 años. Un año, 2 años, el tiempo para que pueda subir. Sí. Entonces, en el sector agropecuario se está haciendo lo que nunca se había hecho. Y esto es una de las características de este gobierno. Este gobierno, así como educación, así como la agropecuaria, en otros renglones que podemos hablar, ha hecho lo que nunca se ha hecho, que fue lo que él prometió en su primer periodo de gobierno. Y yo digo que cuando le hacen una visita sorpresa, ok, el sector agropecuario, pero si hay un problema colateral, se lo resuelve mismo, cae en camino. Claro. Es decir, porque a veces uno, por ejemplo, va y busca el préstamo, pero tiene el problema del camino, o del camión, o del tractor. Es decir, el proyecto asociativo que el presidente financia le resuelve los problemas colaterales. Pero viene el problema de los caminos vecinales, como tú dices. O una necesidad de alguien de la comunidad, o una escuela que no está terminada, que necesita y que no estaba. Entonces, el presidente escucha. La beca no a los solamente muchachos. a los productores, sino escucha. Toda la semana escucha a su pueblo. Y sabe, porque no está encumbrado aquí en Palacio, en la Cosa de Palacio o aislado, lo que piensa la gente más humilde de su pueblo. Cuando el Fondo Valle, que para mí, y lo digo con honor, quizá ahí arrancó su proyecto de agroforestación, le llevaron un proyecto, ahí lo llevaron para un proyecto de 50, 60 millones, y está escuchando, y están hablando, y me pregunta, ¿cómo tú lo ves? Yo lo estaba viendo como lo estaba viendo, pero yo lo sabía. Digo, bueno, el propósito es bueno, pero yo no lo entiendo mucho. Me dice, no, yo no se lo voy a prestar, yo lo voy a hacer yo. Y cambió todo. Y cambió y terminó prestando, terminó un proyecto que ahora está 740 y pico millones de pesos aportado. Sí, porque es un presidente, su característica, que es lo que lo ha enamorado de este país, de él, es un presidente humilde, cercano y que escucha. Que escucha y presta atención. Él en esa visita, yo recuerdo perfectamente, no entendía, escuchó a todos los productores, los moradores, y entonces enfocó por lo que debía hacerse en esa comunidad. Porque él ya, en el 13 cuando ustedes fueron, él vio un poco pelado la montaña. Y se preocupó y financió en esa época un proyecto de café en la cooperativa. Cuando volvió 2 años después, que le encontró más pelado, dijo, no, pero esto no puede ser posible. Bueno, vamos a una pausa comercial. En breve continuaremos aquí con el ministro administrativo de la presidencia. Como ya le dije, un profesional de la administración, pero ya con experimentado tanto en lo que es la producción, lo que es la agroindustria y otras áreas de la economía, tanto del sector privado de aquellos años como de la administración pública, en el cual ahora lo hace junto al presidente Danilo Medina, y he dicho que lo viene haciendo con entusiasmo tal que muchos decimos desde fuera que es pieza importante en ese éxito que está teniendo el presidente actualmente. Volvemos entonces con Desafío.
Continuamos aquí en Desafío para Digital 15 y Telemicro Internacional, conversando con el ministro administrativo de la presidencia, que como le dije, es una persona que a pesar de no tener una edad tan grande, ya tiene una gran experiencia, tanto en el impulso de proyectos económicos a nivel privado, como de un gran aporte a nivel del gobierno del presidente Danilo Medina en lo que son las políticas sociales, educativas, productivas y otras que exhibe el actual gobierno. Estábamos hablando de la visita sorpresa y yo veía en la semana que el Banco Central dijo que el Fondo Monetario, a pesar de que reconocía la solidez de la economía e incluso comparada con la economía de otros países, la ponía en primer lugar y muy sólida, hablaba como que era importante alguna reforma fiscal como para ser más homogéneo, parece, la carga. Lo que yo interpreté fue una nota que llevó el Banco Central y mucho hemos hablado, bueno, tengo que decirlo, yo mismo del Senado, hemos hablado de que no se ve la necesidad por la solidez de la economía. Pero sería necesario hacer una reforma, porque lo que se está diciendo en el fondo es que una reforma para poner a los ricos que paguen más y que los pobres vayan más cómodos. Ese es el fondo de que yo veo de lo que hablan de la reforma. Antes de pasar a ese tema que es muy interesante y el país debe conocerlo, quería terminar con algo que surgió de la visita sorpresa y que tiene que ver con el año del desarrollo agroforestal que el presidente, pero que viene presidido de todo ese esfuerzo. Otra de las cosas que va a quedar que nunca se había hecho en este país y que va a marcar un antes y un después son los proyectos de desarrollo agroforestal. Sí. El presidente está reforestando más de 700.000, cerca de 700.000 tareas en toda la zona más crítica del sur, recuperando todas esas cuencas hidrográficas. Y eso va a ser histórico. La inversión en dinero anda a cerca de 6.000 millones de pesos. Eso es una cosa extraordinaria lo que va a hacer. Pero lo estamos haciendo y lo está haciendo el presidente, combinando dos cosas. La reforestación con cambiándole la calidad de vida a quienes habitan en esos lugares. No quería que pasara, que termináramos. No, y antes de entrar a la economía. Eso, porque la importancia que tiene para el medio ambiente, para el cambio climático, para la vida de, no solo de los que viven en esa zona, sino de todo el país donde se produce el agua, porque estamos hablando de reforestar la cordillera central y las principales cuencas hidrográficas de nuestro país. Eso nunca se había hecho. Y yo digo que nunca ningún gobierno había invertido tan cantidad de suma en eso. Como es una área que también me toca a mí como agrónomo, yo digo también otra cosa. La gente lucha mucho por lo inmediato, que el sueldo, que un camino, pero la gente no sabe que el país se estaba haciendo camino hacia ser invivible, sin agua y sin una temperatura adecuada. Entonces, lo más grande de todo es que el presidente está haciendo algo que ahora no va a tener aplauso, porque no está haciendo una carretera que le ven ahí mismo, sino está sembrando una mata de madera o qué sé yo, aguacate en Neiva. Repoblando nuestras lomas que lo van a disfrutar las próximas generaciones en los próximos 4 o 5 años cuando ya él no sea presidente. Que en las encuestas de ahora, ni en la elección de 2020, es decir, esa es la bondad que yo veo, que el presidente está haciendo algo por conciencia. Yo llegué a ver, cuando yo estudiaba en La Vega, el río Camus, que cuando pasaba por el hotel, uno lo agarraba hacia el agua. Yo llegué a verlo, sí, yo llegué a verlo. Yo llegué a ver ríos que hoy, el río Caña ya de nosotros, se tiraban así del puente, está seco, totalmente seco. Entonces, en ese sentido, es una labor patriótica que solo se hace por conciencia y sin buscar votos, sino buscando el beneficio. Quizás cuando vaya a tener los votos ya él no será candidato ni será presidente más. Bueno, esperemos. Mira, a ver. En la parte económica, los éxitos del gobierno son reconocidos en toda el área. Somos el país que más está creciendo de toda la región. Hemos hecho, como te decía al principio, una relación con los sectores productivos en pos del desarrollo del país, manejando con una prudencia extraordinaria las finanzas públicas, economizando todos los pesos que sean posibles para hacer las inversiones que requiere el país, pero sobre todo, como te decía, con una alianza con los sectores productivos. Y hoy nuestro país es ejemplo y modelo del crecimiento con inclusión en toda América. Tenemos ingresos en divisas
que nos permiten, que van creciendo como nunca antes. Tenemos la llegada de turismo. El turismo ha crecido en estos 4 años pasados, del 2013 al 2016. Lo mismo que creció en 10 años anteriores, del 2004 al 2000, del 2003 al 2004. Perdón, del 2004 al 2013. 2013. Creció en 1.500.000 turistas. Del 2003 al 2016, creció en 1,5 millones de turistas. También. Y también del año 94 al 2003 creció en 1,5 millones de turistas. Es decir, que nosotros hemos hecho una hazaña. Y esto ha sido por toda la atención que el presidente le ha prestado al turismo, que habló aquella vez que iba a ser la locomotora de su gobierno. Porque hemos creado empleo, hemos atraído inversión y crea divisa que necesita el país. Están ingresando en divisa más de 6.000 millones de dólares por turismo, como nunca antes. Las remesas han crecido, las exportaciones han crecido. Entonces tenemos una economía que por primera vez bajamos el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pago, de un déficit que teníamos de más de 4.500 millones de dólares, lo hemos bajado a 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares solo, que se suplen perfectamente con la inversión extranjera. Es decir, para que la gente con la inversión extranjera tenemos un saldo favorable en ingresos de divisa. Y para que la gente entienda que entre la compra y la venta de fuera, de 4,000 y pico que se compraba, que teníamos un déficit de lo que comprábamos y lo que vendíamos, de 4.500 millones de dólares, lo bajamos a 1.500 millones de dólares. O sea, eso es lo rojo. Ahora, yéndome directamente a la pregunta que tú me hacías, si era necesario, como dice el fondo, una reforma fiscal. En la Estrategia Nacional de Desarrollo, hacia el 2030, está pautado 3 grandes pactos. El pacto educativo, que gracias a Dios lo logramos terminar, y es el marco que le va a dar sostenibilidad a la educación dominicana, no importa el gobierno que venga, tiene que cumplirlo. Y ahora el pacto eléctrico, que ya está en su fase final. Este país ha hecho innumerables reformas tributarias, buscando elevar sus ingresos. Y siempre se agota. Somos de toda América, después de Guatemala, el país que menos ingresos tributarios con relación al PIB recaudamos. Estamos en 13.5 y Guatemala en 12.5. Después el promedio de toda América de los ingresos tributarios con relación al PIB anda en 22%. Fíjense con esos pocos ingresos cómo el gobierno se puede manejar para hacer todas estas cosas que yo he estado enumerando, todas estas inversiones del presidente. Es insuficiente. Y eso que se han hecho una cantidad cada cierto tiempo de reformas, suben y vuelven y caen. El presidente ha querido, aparte que no es prudente porque estamos en un pacto, no hacer más reformas hasta tanto los impuestos no seamos eficientes cobrando los impuestos que ya están. Cobrar lo que hay. Cobrar lo que ya está pautado. Y estamos teniendo éxito. Nadie pensó, cuando el presidente en agosto del año pasado le exigía a sus funcionarios que no iba a hacer ninguna reforma, sino que iba a cobrar los impuestos que estaban pautados. Nadie creyó que podía llegar a eso. Ni siquiera los propios recaudadores, en la DGI ni en la DGA. Y hoy, para suerte del país, desde septiembre, octubre, noviembre y diciembre, nosotros estuvimos en el 14% de incremento con relación al año pasado de las recaudaciones, cuando el crecimiento de la economía andaba en un 6, un 7%. El crecimiento real nominal andaba por el orden del 8, 9. Es decir, estábamos cumpliendo con las metas de ingresos que debería. Y por eso logramos tener un desfase entre los ingresos estimados y los muy pobres, muy pequeños, con relación a lo que teníamos en los primeros 7 meses del año. Nos recuperamos.
comenzó el año 17, que es a donde estamos ahora. En enero recaudamos por encima de lo estimado en el presupuesto. En febrero ligeramente por debajo. Y en marzo, hasta mediados de marzo, que es el que tengo el dato, íbamos por encima. Quiere decir que estamos en línea o ligeramente por encima. Lo que quiere decir que estamos cobrando lo que está en el presupuesto. Sí. Y si estamos cobrando lo que está en el presupuesto, quiere decir que no necesitamos. No. Y yo veo mismo para no que siga. Y además el mismo fondo dice que la economía está fortalecida. El fondo lo habla por algo que es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Lo habla por la sostenibilidad a largo plazo en que no incrementemos el endeudamiento. Y el domingo pasado, sí, en uno de los periódicos salía cómo bajamos con relación al PIB el endeudamiento. Sí. Pero no es suficiente, tendremos que seguirle prestando atención a eso, porque es un tema de cuidado. Y yo no tengo la menor duda que el presidente sabrá manejarlo y las autoridades financieras y monetarias sabrán manejar con el cuidado necesario que nuestro país no se endeude más allá de lo que la economía le permite. No solamente con relación al PIB, sino también con relación a los ingresos. No, todas las estadísticas mundiales dicen que si nos llevamos el promedio de endeudamiento que tienen los países, nosotros nunca vamos a decir que no debemos mucho, siempre hay que decirlo, pero no tenemos esa grande deuda con relación al PIB que tienen esas grandes naciones. No, estamos por debajo, no sí, en 36 puntos algo. Sí, lo que yo iba a decir también era que en el presupuesto de este año... Porque no hay que ver que todos los años nosotros pagamos deuda también. Sí. El problema está, y oye, por primera vez en 11 años, por primera vez, en 10 años, por primera vez, nosotros tuvimos el balance primario de el déficit fuera de los impuestos, de los intereses que pagar. Sí. No hubo déficit. Sí. Hubo un superávit primario. Sí. Por primera vez, eso ocurrió en el 2007. Sí. Es decir, que lo que nosotros nos estamos endeudando es por lo que hay que pagar. Por lo que hay que pagar de intereses. De la deuda histórica. De una deuda histórica. No de una deuda de este gobierno. Histórica, no de una deuda de este gobierno. Sí, una deuda histórica. Porque la otra deuda, que es la del Banco Central, que es la del sector público financiero, es una deuda en peso que no compromete en gran medida la estabilidad de los gobiernos, porque una deuda en pesos que viene desde el 2004, del 2003, cuando hubo la crisis financiera, la crisis bancaria. Que en los presupuestos hemos estado obligados, digo Estado porque ocurrió el Congreso, a ponerle dinero al presupuesto para el Banco Central, que se le ha puesto muchos años. Sí, pero eso es una deuda que hay que ponerlo a más largo plazo para que se pueda cubrir y con el crecimiento de la economía podamos ir diluyendo esa deuda. Bueno, vamos a otra pausa comercial para continuar aquí conversando con el ministro administrativo de la Presidencia. Como ustedes han visto, un gran conocedor de lo que está pasando en el país, como es lógico, pero también una persona concentrada a lo que son las partes productivas de nuestra nación. Volvemos en breve entonces aquí en Desafío. Continuamos aquí en Desafío conversando con el ministro administrativo de la Presidencia, el licenciado José Ramón Peralta. He dicho y tengo que repetir, una persona ya dedicada a la agroindustria de los años 80, dedicada al aporte a la economía y en esta ocasión con el presidente Danilo Medina, dedicado a una serie de programas importantísimos para reducir la pobreza y para hacer la República Dominicana
mucho más desarrollada y mucho más estable. Nosotros hemos visto ahora que en esta etapa veo que el gobierno, vamos a decir que el partido, hay como más interés en que se apruebe la ley de partidos políticos, agrupaciones políticas y también la ley electoral. Y veo que se va acelerando. ¿Podríamos nosotros llegar a tener esa ley aprobada? Porque muchas veces, de antes, quien no la quería era el gobierno. La oposición siempre la quería. Esa es la historia que viene. Y ahora yo veo que como que el gobierno es que la quiere ahora. Bueno, ustedes son los que aprueban esa ley ya. Pero déjame decirte sí. en eso, porque ese es un tema muy interesante. Y ese es un tema que va a garantizar o va a ayudar a garantizar el sistema de partido. El sistema de partido hoy, lo hemos visto en toda América, en algunos países de América, no en todos, en algunos países, y lo hemos visto aquí en nuestro país, está frágil. Aquí, gracias al PLD que se ha logrado mantener unido, que sea con un nivel de institucionalidad mínimo pero aceptable, hemos podido contar con ese sistema de partido. Porque hemos visto la crisis de las demás otros grandes partidos en el país. Lo que garantizará hoy en día, hacia el futuro, que eso pueda mantenerse y fortalecerse, es una ley de partido. Tú decías que el gobierno no la quería. Nosotros la queríamos del año 2012. No, yo digo los gobiernos anteriores. Sí, el gobierno de Danilo Medina del año 2012 quería una ley de partido. Y lo había dicho antes de las elecciones, lo dijo después de las elecciones, lo habló también en el 16, en las elecciones del 16. En el interior del PLD sí había división, enfoques diferentes en cuanto a la aprobación de la ley de partido. Habían un grupo que prefería, que no quería que fuera abierta, simultánea, sino que fueran diferidas con el padrón cerrado. Sí. El presidente siempre ha creído que debe ser abierta y simultánea. Que participen todos los partidos. La primaria. Las primarias. Los partidos han demostrado que no están en la capacidad de autogestionarse. El partido más organizado de este país es el PLD. Y en el 15 y 16, no pudo celebrar las primarias en todo el territorio. Solo logró elegir a través de la primaria alrededor del 60-65% de sus candidatos. Claro, hay otros partidos que hablan mucho de democracia que no pudieron elegir nada. Porque el partido que compitió con nosotros en ese momento no eligió un solo miembro de una manera democrática. Uno solo. Habiendo hecho compromiso con toda su base de hacerlo de manera democrática. Nosotros pudimos escoger a cerca de un 60% de las candidaturas de manera democrática, pero hubo grandes problemas y trágicos problemas. Hubo 2 muertes. Lo que quiere decir que los partidos no están en la capacidad de autogestionarse con esta complejidad de elecciones que se van a dar ahora, donde hay que elegir directores municipales, vocales municipales, regidores. Son miles de candidaturas que se eligen. Que si la multiplica porque hayan 2 o 3 aspirantes, estamos hablando de que en un proceso interno estarían corriendo 6, 7, 8, 10 mil personas aspirando. Por partido. Bueno, que la ley de partido no esté en vigencia es uno de los grandes problemas también, no solo para la autogestión de los partidos, sino para la oportunidad que se le tiene que dar a la juventud. Pero también es un grave problema porque no ayuda a que el clientelismo y el transfugismo puedan desaparecer. Al contrario, como está ahora el sistema, son 2 grandes incubadores
ayuda a que estos dos grandes problemas se incuben con esto. ¿Por qué? Porque el político que está aspirando por un partido, y aspiran 3 a una posición de alcalde, no escogen a uno, los otros escogen a uno y los otros 2 se van por otro partido. Otro partido. Y esos son personas que, ¿en qué están en la política? Están para buscar un puesto, buscando dádivas y esas cosas. Sí. Y también el clientelismo, necesito fulano, aquel para que me busque los votos. Sí. Si la hacemos simultáneas y abiertas, ese clientelismo va a desaparecer y ese transfugismo. Y también entonces estaremos mejorando la política, porque podremos escoger funcionarios públicos o en los puestos legislativos a realmente gente que vaya a servir a su país. Por eso es importante que trabajemos. Y también que se trabaje en la ley de la reforma al sistema electoral. Hay que ver, hay que discutir con toda la sociedad el financiamiento de los partidos. Sí. Los partidos ya son instituciones públicas, reciben recursos del Estado. Sí. Y si reciben recursos del Estado, tienen que brindar cuenta al Estado dominicano. Sí. Eso no es ya una institución privada. No, está recibiendo fondos públicos y la ciudadanía tiene que saber cómo se manejan esos fondos públicos. Y por eso los partidos tienen que ser ya monitoreados por la Junta Central Electoral y ver también en qué se gastan esos recursos. Y además, que todo lo que tiene que ver con esto pueda ser discutido de una manera abierta. Sí. Yo creo que ya el PLD, que ha tenido mayoría para aprobar esto, puede abocarse a discutirlo con la sociedad y con los demás partidos políticos, para que surja la mejor ley de partidos políticos y la mejor ley de la reforma al sistema electoral, que también le pueda dar cabida, porque los partidos están secuestrados. Los partidos están secuestrados, hasta mi partido está secuestrado, porque, y digo secuestrado de la mejor forma, sino porque los jóvenes no hay manera que puedan acceder a puestos de dirección. Es el que tiene influencia y el joven no la tiene. La juventud no le dan y tenemos una cantidad de jóvenes talentosos, brillantes, que están ocupando unos puestos de segunda, haciéndolo de manera maravillosa. Yo, donde trabajo, en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, me siento orgulloso de la cantidad de jóvenes de entre 25 y 30 años, 32 años, que hacen una labor extraordinaria. A esas personas hay que darle la oportunidad, y hay que darle la oportunidad en el partido, en el organismo de dirección. Cuando vayamos a las elecciones del 20, tendremos dirigentes que tendrán 20 años en las posiciones. Eso no es posible. Y hay que hacer una renovación mínima del PLD y de todos los partidos para que le puedan dar ese espacio que necesita la juventud. Y no estoy hablando de cambiarlo todo. Es un espacio, darle un 20, un 30% de los espacios de los comités intermedios, de presidente de comité de base, presidente de intermedio, para que eso mejore y haya una lucha mucho más sana y la competencia mejor. Va subiendo la evolución. Y que vayan subiendo esto. Bueno, pues ahora mismo yo veo que se empezó a discutir, toda la semana se va a discutir el tema públicamente. La semana ahora comenzó la Junta Central Electoral y yo de lo que digo es que hay varios aspectos que quizás no hayan consenso, pero si está mayoría hay que aprobarlo. Eso de la primaria, el asunto de los financiamientos, porque la primaria le va a quitar también a mucha gente el poner por el dedo a los candidatos. Es decir, que en ese sentido yo pienso que va a ser un gran aporte del PLD, del gobierno, que digo que muchas veces los gobiernos que lo paraban. El PLD puede aprobarlo solo, pero aquí está, puede aprobarlo y ya está más o menos de acuerdo internamente. Pero la vocación democrática que tiene el partido es para que toda la sociedad se aboque a conocer esto y a discutir a profundidad junto con los partidos mayoritarios y minoritarios del sistema y con la sociedad en sentido general. No, y pienso también que en ese sentido va a ser un aporte que se le va a hacer para posteridad. Yo veo la ley del partido, la ley electoral, como la reforestación, que no estamos pensando ahora. Quizá el que menos necesita ahora es el PLD. No. Sino se está pensando después. Es la institucionalidad democrática del país. Sí, correcto. Es la permanencia de la institucionalidad democrática. Y además que todos los partidos
se sientan también los grandes en que pueden ir que estén compitiendo, que puedan ir a unas elecciones en igualdad de condiciones y también la oportunidad también a los pequeños de que puedan crecer. Sí. Bueno, ya finalmente me gustaría, como el presidente está siempre con novedades muy importantes, en lo que queda de año, aparte de lo que ya los programas que se están viendo, ¿el presidente tiene pensado en algunos programas nuevos de estos programas así, que hacia la clase menos pudiente? Mira, nosotros tenemos hacia adelante temas importantes. Tema importante de seguir trabajando en la transparencia y la institucionalidad en el gobierno. Seguir trabajando de que las cosas, vimos como esta semana importante, del tema del financiamiento de Joao Santana, de Odebrecht, eso ya quedó descartado. En Brasil, los fiscales, Odebrecht dijo que a República Dominicana no llegó dinero para Joao Santana de financiamiento, eso es importante. Y ya con eso quitamos una de las cosas que había temor en la población. Y la misma esposa, los financiamientos no fue para acá. Ya salió en los periódicos, en los dos periódicos a principios de esta semana, y esto salió y está descartado. Y el otro desafío es que la justicia, se profundice en el Ministerio Público, en las investigaciones de quiénes estaban metidos como Odebrecht y que sean sancionados y llevados a la justicia y que la justicia lo ponga. Y ahí habremos pasado un tema que de gran preocupación para el país, como es la impunidad y la cosa. Nosotros, este gobierno no está ajeno a eso, ni el presidente Danilo Medina. El presidente Danilo Medina está atento y aquí se va a caer acusado y se va a profundizar hasta la máxima consecuencia, hasta llegar hasta el fondo. Y lo otro es un tema que preocupa a la sociedad y a la población, seguridad ciudadana. Tenemos que seguir trabajando y ver qué pasa, porque hay algunos baches que tenemos que corregir. Y el presidente está en eso. Y puede estar confiado el país en que nosotros le seguiremos prestando la atención a eso. Este es un presidente que trabaja de corazón por su pueblo. Y aquellos temas que afectan a toda la población, estaremos arriba de ellos. Bueno, hemos llegado al final. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti y gracias a todos los amigos y amigas televidentes de tu programa Desafío, que ya va para 9 años ahora en octubre. Y tanto en el país como en Telemico Internacional, que se ve en Francia, se ve en Italia, en Panamá, en muchas ciudades de Estados Unidos. Gosmedia lo ha colocado por todos los sitios. ¿Dónde están los dominicanos? Ahí estamos nosotros. Qué bien. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos. Y gracias. Bueno, hemos estado aquí con temas muy interesantes con el licenciado José Ramón Peralta. Hemos visto importantes las explicaciones del sector educativo, el sector de salud, la visita sorpresa ampliamente. Hemos visto también lo que han sido las actividades para la alfabetización. Hemos visto también la transparencia tan importante que muchos sectores la piden y cómo el gobierno está dispuesto, dice a nombre del gobierno, el ministro administrativo, a que haya una transparencia total. Hemos visto también, muy importante, que definitivamente hay interés político para la ley de partidos políticos y agrupaciones electorales, pero también la ley electoral, de manera que hemos visto más o menos los temas interesantes y pienso que para nosotros, para Desafío, ha sido un honor tener de primera persona estas declaraciones, pues el país necesita que se siga así, es el concepto personal mío, tanto produciendo, ampliando lo que es la base del aparato productivo nuestro, pero también uniendo el país y también siendo transparente hacia el país. Será entonces hasta el próximo domingo con otro programa a las 11 de la mañana de Desafío aquí en Digital 15 y Telemico Internacional.